El uso de la palabra la asambleísta Natalie Viteri. Gracias, señora presidenta. En estas intervenciones, ya corrieron 23 segundos, qué bárbaro solo en saludarla. En estas intervenciones hemos escuchado, para empezar, que se han tomado en cuenta las enfermedades catastróficas y pido a través del señor secretario, con su venia, señora presidenta, que se pongan en pantalla las dos fotografías que le he entregado, porque en el artículo 40 dice que a continuación del artículo innumerado, incorporado a la continuación del artículo 10, dice que dentro de la deducción de los gastos personales proceda. Se establezca y dicen que han tomado en cuenta las enfermedades catastróficas y por un momento llegué a ilusionarme por ellos y ahí tenemos dos casos. Ella es Aisha y la siguiente que pide con urgencia un BIPAP y solicita donaciones y pone la cuenta. La siguiente, señor secretario, por favor. Espero que no me corran los segundos tan rápido como en el saludo. Y ella es Kiana, que recibió el Zolgensma y que como secuelas de este medicamento está en UCI y necesita también un BIPAP que cuesta $7,000. Y dicen que dentro de los gastos personales pueden deducir pues hasta $24,000. Perdón, sí, 24,923 porque es con la canasta básica que se multiplica. Pues déjenme decirles que ni Aisha, los padres de Aisha, y mucho menos Jimena, la mamá de Kiana, jamás en su vida van a soñar con poder deducir de sus gastos personales, pero ni $100. Peor, 24,000. ¿Saben por qué? Porque ellas jamás van a poder contar con esos ingresos, señores. No debieron ponerla en la deducción de gastos personales diciendo que los han tomado en cuenta los de enfermedades catastróficas. Debieron ponerlo en el artículo 26 donde hablan de las donaciones y que reducen hasta 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta a las donaciones. Y sí me gusta porque habla sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero ahí también debieron incluir a las enfermedades catastróficas que según el propio Ministerio de Salud dicen que son 136 enfermedades catastróficas. Es ahí, no en la deducción de gastos personales, porque como los dos ejemplos, y son muchísimos más, jamás soñarán con poder deducirlo de sus gastos personales, señores, porque no tienen los ingresos suficientes y jamás los van a tener. No los ayudan en nada, en absolutamente nada. Pero a diferencia de eso y versus estos artículos que pensaban que los estaban ayudando y no los ayudan en nada porque nunca los van a poder deducir, vemos en cambio increíblemente, como estamos viendo, que estamos, dicen, ayudando a la clase más pobre y que esto es solamente va a afectar a la clase alta, ¿verdad? Y vemos que hacen una reforma en la ley de régimen tributario en el artículo 9 y que reforman el numeral 24 y miren cómo no tiene nada que ver con las clases más pobres ni con la clase media, la que no van a tocar, sino solo a la clase alta. Y miren el beneficio increíble, grosero, que le hacen a la clase alta, que no beneficia en nada a la clase baja, ni a la clase media. Actualmente dentro de la ley de régimen tributario, el artículo 9 dice exenciones. Para fines de determinación y liquidación del impuesto a la renta están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos y hacen la reforma en esta ley. En el artículo 24, numeral 24, las utilidades que perciban sociedades domiciliadas o no en Ecuador, personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones.
participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecidas permanentes en el Ecuador, realizadas en bolsas de valores ecuatorianas, hasta por un monto anual de, actualmente, 2 fracciones básicas grabadas con tarifa cero del pago del impuesto a la renta de personas naturales. ¿Cuál es esa fracción básica actualmente? 11.212 multiplicado por 2, 22.424. ¿Saben cuál es el cambio para las clases más bajas del país para ayudarlos? Pues no. Ahora el cambio es, ¿saben por cuánto? Para las exenciones, que no les cobren nada por esos cambios, hasta por un monto anual de 50 fracciones básicas grabadas con tarifa cero al pago del impuesto a la renta, es decir, hasta por $565.500 están exentos del pago del impuesto a la renta. $565.000 por la transferencia de acciones. ¡Wow! Todas las personas más pobres del país y la clase media que venden la bolsa de valores, que seguramente son todos, pues, ¿no? Toda la clase pobre, toda la clase media venden la bolsa de valores sus acciones y participaciones por $565.000. Están exentos del impuesto a la renta. ¡Qué buena noticia para los ecuatorianos! $565.000 están exentos de pagar. Clase pobre, clase media, miren qué buena noticia para ustedes. Hoy por hoy, $22.000. Después de esta ley, $565.000. Clase pobre, segurísima. Clase media, más que seguro que les va a caer muy bien todo esto. Asimismo, vemos que también versus esto, en este proyecto de ley, lo mismo les va a caer de re bien al caso Proinco. 1.356 víctimas estafadas por Proinco, que está pidiendo indulto en el gobierno anterior, en el gobierno actual, el señor Rivadeneira, con el caso Proinco, ¿verdad? Del que no escuchamos nada en esas comisiones que dicen que todo lo están viendo, investigando, yo qué sé qué. En la nuestra sí lo estamos investigando. En el caso Proinco, 1.356 víctimas que no les devuelven y son personas jubiladas, personas de la tercera edad, con enfermedades catastróficas también, a las que no les han devuelto. Imagínense la sorpresa para ellos cuando vean que ellos no son tomados en cuenta. También tenemos que los gastos personales, $2.600, imagínense, eso ya es una clase privilegiada que hay que arrimar el hombro, no los que venden acciones en las bolsas de valores por $565.000 que están exentos del pago de impuesto a la renta, no, eso no, sino los que cobran $2.500, que recordemos además que son personas que para poder salir a trabajar tienen que contratar a una persona que trabaje para ellos en casa, que tienen que afiliarlos al IES, y que recuerden que esas personas cuando reciben el 13º y el 14º de su sueldo, tienen que pasarlos automáticamente a esa persona. Es decir, que el que ganó 2.600, que es la novedad en este cambio, tienen que coger el 13º que reciben, darse la vuelta y pasársela a la persona que trabaja en su hogar, coger el 14º que reciben y pasárselo automáticamente a la persona que trabaja en su hogar y quedarse de sus $2.600, que además le descuentan el IES y el impuesto a la renta en su trabajo, y pasarle su 13º y 14º a quien trabaja en su hogar. Es decir, ellos no lo reciben, pero no, los de 2.600 tienen que dar porque quedaron muy bien después de la pandemia. Hay que ver que en la página 114 y 115 de las empresas de telecomunicaciones, que dicen que van a tener un magnífico apoyo, porque si ellos dan el 1.5% de sus ganancias para poner más internet en las zonas rurales, van a tener
una exención tributaria. A ellos sí les dan incentivos tributarios y ganan 60 millones de dólares que pagan de impuesto a la renta, 60, 70, 80 millones de dólares a dos empresas de telecomunicaciones. Miren la diferencia entre ellos y los que ganan 2.500 dólares, que tienen que arrimar el hombro, ¿no? Porque 2.500, 2.600 dólares es hartísimo. ¿Cómo no van a arrimar el hombro? Versus estas compañías. Tiene otras. un minuto, señora asambleísta. Gracias, señora presidenta. Y así vemos cómo los patrimonios de las personas naturales y de las personas jurídicas, patrimonio que no es lo mismo que liquidez, y que ahí sí debería intervenir un economista o un abogado societario que les pueda explicar bien qué es patrimonio y qué es liquidez. El patrimonio en una compañía jamás significa que tienen la liquidez para poder generar sobre eso. Tendrán que ir a pedir un préstamo a un banco porque tienen una casa y sobre esa casa el SRI va a tener que decirles: su casa vale tanto, tiene que pagarme un impuesto sobre ese patrimonio. Y como esta persona gana 2.500 y su casa tendrá un X valor y además no tiene para pagar sobre ese patrimonio, irá a hacer un préstamo a un banco que le cobrará X valor de impuestos para poder pagar este otro impuesto, perdón, de interés para pagar este impuesto. ¡Qué maravilla de lo que tenemos! No, este no es algo que sirve. Los gastos deducibles, que era lo único de lo que se aferraban la clase media que gana 2.500 y pico, que eran 14.000, ahora van a ser 1.000 y jamás llegarán a 10.000, jamás, porque dice la tabla que solo pueden deducir el 10% los que ganan 2.600, el 5% los que ganan 5.000 y hasta ahí llegan. Nunca van a llegar a los 10.000. Nunca, señores. Entonces, no se puede trabajar con este tipo de cosas porque las personas no tienen de dónde sacar dinero. Las grandes empresas que pagan 60 millones, los que pueden invertir en la bolsa de valores y ganar ahora con esta nueva ley 565,000 dólares por la transferencia de sus acciones, sí, ellos sí, cóbrenles a ellos, porque ellos sí tienen como arrimar el hombro, y bastante hombro que tienen, uno grandote, bien musculoso, para arrimar el hombro y ayudar a este país a salir de la crisis. Gracias, señora presidenta.